amigos, pero en el segundo bloque ya vemos lo que está pasando, pues, ¿no? Miren a sus costados, ¿dónde están nuestros hermanos? Bien, eh, hermanos, yo cuando era niño solía ser un poco terco, solía a veces desobedecer a mi abuela, que es la que particularmente me ha criado en la niñez junto con mi tía y algunos familiares, y cuando yo desobedecía me iba mal. A veces mi abuelita me decía, hijo, no vayas a jugar, porque siempre parecía como que si al decirme no vayas y yo hacía lo contrario, me caía una maldición. Y yo desobedecía, hermanos, porque como todo niño uno quería ir a jugar con sus amigos, a jugar fútbol, aunque no sé jugar fútbol, me gustaba. Entonces yo iba, hermanos, y adivinen qué, llegaba, una vez me metieron un tacazo así, plum, esa es la de Cristiano Ronaldo, las que se juegan así con cocos, y me dieron así en la cara y ¡pah! Me poncharon la nariz. Y llegué con la nariz hinchada como una pelota en la casa. Y mi abuela, ¿saben lo que me dijo? No me dijo, papito, ¿quién te hizo esto? Pobrecito de ti, no. Me dijo, ¿yo qué te dije? ¿Yo qué te dije? Y ven, estaba así, con la mano atrás y decía, ven, entra, no te voy a hacer nada. Y la puerta que siempre nadie le echaba aceite sonaba así. Y yo sabía que adentro eso de no te voy a hacer nada era mentira, hermanos. Yo todo lisiado tenía que tranquilamente ya aceptar mi castigo, pues, ¿no? Y en otra ocasión, hermanos, yo recuerdo que salí a jugar ya con amigos y una vecina que vivía atrás de mi casa tenía un perro boxer. Entonces este perro se llamaba Marinero, aún lo recuerdo muy bien porque dejó una huella muy profunda en mí ese día. Y no solamente por los recuerdos dolorosos, sino porque también dejó una huella en mi labio. Este perro se pinchó en mi labio y me mordió la boca, así. Así que el primer beso fue de un perro. Creo que con esto ya más o menos he podido ayudarles a despertar un poquito, hermanos. Yo sabía que con este segundo bloque iba a ser difícil. Dije, acá va a ser un terreno difícil. Tengo que empezar un poquito ayudándoles a despertar. ¿Por qué no cerramos nuestras vistas y oramos, familia? ¿Sí? ¿Me acompañan? Querido Dios, gracias te doy, Señor, por permitirme y darme el privilegio de compartir tu palabra en este día. Agradezco, Señor Jesús, el hecho mismo de que mi familia, mis hermanos, el grupo de comunión esté aquí, papito. Gracias porque este tiempo no es un tiempo en el cual estamos sufriendo, Señor, sino es un tiempo que te entregamos con sacrificio y queremos hacerlo con amor. No queremos hacer nada que no nos cueste, nada que no sea sacrificado, papá. Y que en este día tú seas glorificado a través de esta palabra y que aquellas personas que han de escuchar esto, Señor, seas tú tratando en sus vidas, tratando en sus corazones, y que la palabra de hoy, Señor, sea aplicada bajo su contexto en el cual están viviendo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Dónde está el ministerio? Yo quería predicar con música de fondo. Ya no está. Muy bien. Hermanos, el día de hoy estaba pensando, ¿qué voy a predicarles? Y Dios creo que me puso este mensaje y quisiera también compartirlo con ustedes. Así como yo fui terco en la niñez, hubieron también algunos que fueron tercos. Por ejemplo, ¿quiénes conocen a Abraham? ¿Cómo le llamaron a Abraham? ¿El padre de qué? ¿El padre de Isaac? Sí, también, pero ¿cómo le decían también? ¿Cómo era conocido él? No los escucho. Yo voy a bajar y les voy a preguntar a cada uno. Acá hay inalámbrico. A ver, ¿cómo se llamaba? El padre de la fe. Pero díganme algo. Cuando Abraham había recibido la promesa de que Dios le iba a multiplicar su descendencia como el polvo de la tierra y las estrellas del mar, dicho sea de paso que cuando yo empecé el camino del Señor me puse a ver las estrellas y cuando leía Génesis decía, Señor, tan poquita descendencia le pusiste a Abraham. Y era porque estábamos en Lima y en Lima no hay estrellas, pues, ¿no? Poquitas así. Entonces, hermanos, ¿ustedes recuerdan que Abraham primero tuvo a su hijo Ismael? ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan eso? Pero, ¿fue por qué? Porque no quiso esperar, ¿verdad?
Su esposa le estaba presionando, oye, yo soy infértil, no tengo hijos, no tengo esa capacidad. Y el Señor ya le había hecho una promesa y le dijo que iba incluso a ser de su esposa. Pero su esposa, al presionarlo, y también al de repente decir, no, esposa, hay que esperar en la promesa del Señor. De repente fue un poco terco a lo que la palabra de Dios o el Señor propiamente le había dicho, y fue con todo. Tuvo a su esposa, tuvo su hijo con su esclava, y nació Ismael, un hombre cuya habilidad fue hábil con el arco, pero en la actualidad se dice que las guerras del Medio Oriente que se están dando entre Israel y Palestina, se están dando básicamente entre hermanos. Se están dando entre descendientes de Ismael y entre descendientes de nuestro hermano Isaac. O sea, quiero que vean cómo es que el hecho propiamente de ser terco como Juancito produce también altercados futuros, hasta la segunda, tercera, hasta la generación que tú conoces hoy. Ahora, para que veas que esto no solamente es con Juan y con Abraham, sino que también hubo otras personas que también fueron tercas, quisiera que pudiéramos leer el libro de Génesis capítulo 29. Y esta historia trata de Jacob, Raquel y Lea. Cuando Abraham tuvo sus hijos, tuvo Isaac, y Isaac engendró a sus hijos Jacob y Esaú. Tuvo dos primogénitos, ¿no? El primero fue Esaú y el segundo Isaac. Muchos de nosotros ya conocemos la historia, ¿cierto? La historia narra de que Jacob era una persona astuta, una persona muy estratega, una persona con la capacidad de poder identificar necesidades y aprovecharlas. Veía y lo tomaba la oportunidad, ¿sí? En cambio, Esaú era una persona que era un poquito más aventado, un poquito más loco, como que siempre quería estar moviéndose en actividad, como tal vez muchos de nosotros lo somos. Entonces, dice que este hombre, Esaú, había renunciado a su primogenitura. ¿Por qué? ¿Por qué? Por un plato de comida, un plato rico de lentejas. Me imagino que es como el plato que nosotros preparamos todos los meses para la iglesia, ¿no? Cuando vamos a hacer nuestra venta de comida, se vende todo, hermanos, no sobra ni un plato. Así debería haber sido rico, seguro. Entonces, aquellas hermanas han heredado la sazón de Jacob. Y entonces Esaú vendió la primogenitura, hermanitos, y después de vender la primogenitura, Jacob le engañó robándose también su bendición de su papá. Para con lo que su padre dice, ¿sabes qué, hijo? No me gustaría que te vincules con ninguna de las hijas de Canaán, de esta tierra. ¿Por qué será? Porque le iban a llevar a adorar a un Dios diferente. Iban a distorsionar la imagen de lo que tal vez en su niñez Jacob había aprendido por parte de su padre. Tú aconsejas a tu hijo, tú le enseñas a tu hijo de acuerdo a cómo Dios ha ido hablando a tu vida, de cómo ha ido bendiciendo actualmente tal vez tu trabajo, le has dicho cómo has crecido en el Señor, de repente le has contado tu testimonio. Entonces yo estoy seguro que como todo padre, Isaac hizo el mismo trabajo con Jacob y él deseaba que se convirtiera o mantuviera ese caminar con el Señor. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? ¿Sí? No se me distraigan. Entonces, dice, hermanos, la historia, que en el momento en el cual Jacob va a la tierra donde vive su tío, ¿cómo se llamaba su tío? A ver, ¿cuántos se acuerdan? Empieza con L y acaba con N. Labán. Este tipo no era astuto. Jacob era astuto, hermanos, pero Labán era más astuto incluso. Tenía mente de mercader, todo un comerciante experimentado. Tenía ovejas, vacas, camellos. Era ¿cómo podríamos decirlo? ¿Cómo se llamaba? Un sultán, por así decirlo, ¿no? Era un bravo. Entonces, Jacob tenía astucia como chapulín colorado, así inocentemente todavía. Todavía le faltaba experiencia, todavía era un peque, al lado de Labán. Entonces, dice que él era hermano de Raquel. ¿Sí? De Rebeca, perdón. De Rebeca, que es su mamita. Entonces dice, oye, quiero que vayas en la casa de mi hermano
y de mi tío, perdón, de mi hermano. Y quiero que vayas y quiero que conozcas a alguien de ese lugar y te cases en ese lugar, prácticamente bajo su misma parentela. Entonces, Jacob, ¿qué hizo? Obedeció. La palabra dice que obedeció. Vamos a verla. Entonces, Génesis capítulo 28 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique. Le está dando una bendición, hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé bendición de Abraham y tu descendencia contigo para que heredes la tierra que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, hijo. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre. ¿Qué dice en el verso 7? Jacob había obedecido a su padre y a su madre. Pero miren lo que pasa con Ismael. Quiero que capten esta. Y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Esaú sabía que para su madre y su padre las hijas de Canaán no eran mujeres. Entonces, pero a Esaú le valió un pepino y dice, y se fue Esaú a Ismael. ¿Quién era Ismael? El hijo de Abraham, ¿no? Prácticamente su tío. Y tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hija de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Entonces, dice que salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Aquí viene una promesa, hermanos. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Se dan cuenta que Dios se le aparece a Jacob y le empieza a hacer una serie de promesas? ¿A cuántos de ustedes les han hecho promesas? A ver, levanten sus manos. Yo, por ejemplo, he hecho la promesa a mis hermanitos que si duramos hasta las 6 de la mañana, mañanita, tempranito, en el mercadito nos vamos y tomamos un juguito. Esa es una promesa. Y ellos están motivados, quieren durar hasta las 6 de la mañana. Entonces, el Señor le había hecho una promesa a Jacob a partir de su obediencia, hermanitos. Una promesa es algo que te llena de expectativa, ¿cierto? ¿Sí o no? Una promesa es algo que te llena de expectativa. Es como cuando te dice en el trabajo, cuando estás yendo a una entrevista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Carlos, soy tal y tal y tal. Y tienes tu entrevista y te dicen, no nos llamas, te llamamos. ¿A cuántos les han dicho eso? A mí me lo han dicho. Y lo triste, hermanos, es que yo esperé el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y ya por poca fe como para decir que soy descendiente de Abraham, digo, vamos a esperar al séptimo. No llamaron, hermanos. Entonces fui engañada, fui timada. Entonces, una promesa es algo que tú esperas con anhelo, esperas que llegue y abrazarlo. Entonces Jacob, imagínate que Dios se te apareciera y te dijera, hey, Estefano, todo lo que veas aquí va a ser tuyo. Todo lo que alcancen a ver tus ojos, párate en el techo y va a ser tuyo para ti, tu descendencia. Si te digo que va a ser como las estrellas del cielo de Lima, no esperes mucho, pero va a ser como la tierra de Pachacútec. Va a ser así, de grande. Di amén. A ver, ¿cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces,
Para Jacob, hermanos, esa era una promesa del presente. Uy, entonces significa que si voy a mi tío Labán, apenas encuentre a mi novia, a mi prometida, a mi esposa, ¿significa que voy a tener así hijos como cuisitos? Él pensaba así. Es que en una promesa tú piensas que en el Señor es un amén y un amén inmediato. Pero el Señor tiene unos planes diferentes, hermanos. Tú tienes tus planes, pero el Señor tiene, ¿qué cosa? Propósitos. Así que vamos a hablar de eso. El título de la prédica del día de hoy se llama, vamos a ver, está el último, chicos, perdónenme. Cuando aceptas el proceso, Dios libera la promesa. Entonces, yo les conté que a mis hermanos les he prometido para mañana un juguito de papaya, ¿cierto? Esa es la promesa. ¿Cuál es el proceso que ellos tienen que pasar? A ver. No les escucho. Escucho el don de lenguas aquí, no escucho, no entiendo bien. A ver otra vez, hermanos. No dormirse, aguantar, estar aquí presentes, ¿no? No que se vayan al carro de Luchito y vayan a descansar, no. Entonces tienen que estar despiertos, parejitos. Entonces eso es el proceso. A ver, ¿cómo lo vayamos a llamar a eso? Y el proceso muchas veces es fácil. Para mis hermanos está siendo fácil aguantar. No, yo hace poco nada más, hermanos, estaban pasando el versículo de la Biblia, las palabras, y yo me quedé en un texto así. Y después me doy cuenta, ya habían pasado 2 versículos y yo me había quedado atrás. Entonces tuve que avanzar. Entonces quiero que vean que el proceso de mantenerte despierto es un sacrificio. Ahora, Dios le está haciendo una semejante promesa, le está prometiendo la tinca a Jacob. ¿Tú crees que se lo va a poner fácil? Si yo nada más le estoy prometiendo un juguito a mis chicos para que aguanten, ¿tú crees que el Señor se lo va a poner fácil a Jacob, que le va a dejar toda la descendencia de la tierra, dice él, para que se multiplique como si fuera un conejito? No. ¿Cuál crees que ha sido su proceso? Vamos a averiguarlo, ¿sí? A ver, vamos a continuar. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Entonces, dice que Jacob estaba yendo en camino. Creo que voy a agarrar el inalámbrico porque deseo movilizarme, pero no sé si se puede. Bien, ¿sí funciona? A ver, hasta donde dure, hermanos. Entonces dice que Jacob, hermanos, si me voy a mover para que me vean y así muevan el cuello, porque si no les va a dar tortícolis. Entonces, dice, hermanos, que Jacob había salido de su tierra, así como Abraham de su tierra y su parentela. ¿Y a dónde se estaba yendo? A la tierra de su tío. Y él había recibido una promesa. Dice que se había acostado. No me voy a acostar, pero imagínense aquí como a Hilder dormido. Hilder, ¿puedes hacer otra vez tu papel de dormido? ¿No? Ya, se va a dormir esta vez. Entonces dice que él se había quedado dormido y había puesto unas rocas. Y cuando puso las roquitas, Dios se le apareció. Entonces dijo él, wow, no me había dado cuenta que el lugar donde estaba, lugar santo es, casa de dioses. Y no me había dado cuenta, pero Dios está aquí. ¡Wow! Dios estaba ahí con él. ¿Por qué no le dices a tu hermano de repente, yo pienso, de casualidad, este mensaje sea para ti y Dios está aquí queriendo hablar a tu vida? ¿Sí? Dios está aquí. Entonces, dice que Jacob se acostó, recibió la promesa, estuvo así como cuando Popeye come sus espinacas, se veía así, fitness. Y entonces dice que emprende el viaje hacia su tío Labán. Imaginemos que Luchito es mi tío Labán. Y de repente, antes de llegar en el camino, él iba pensando, wow, el Señor me ha hecho una promesa. Me ha dicho que yo voy a tener una descendencia como el cielo, como las arenas del mar, que van a ser incontables. Y él estaba contento, él estaba feliz. Es como cuando, a ver, ¿cómo le podríamos decir? Mi hermanito, cuando mi mamá le dice qué cosa va a cocinar, él está contento. Uy, mi mamá va a hacer ají de gallina, dice él está contento. O yo cuando, por ejemplo, me enteré que ingresé a estudiar a Senat y en ese momento se postulaba, yo estaba feliz. Y cuando una vez
recuerdo que había encontrado una beca. Yo en ese día estaba así como cuando Veracita estaba haciendo sus pasos, así como el chavo, estábamos bailando. Entonces yo estaba feliz en ese día, iba bailando en el camino, iba contento, hermanos. Y entonces Jacob, yo me imagino, me pongo en la mente de Jacob después de recibir esa promesa, y él estaba así, sonrisa de cara a cara, de extremo a extremo. Entonces él está feliz, está empoderado, está como Moisés bajando del monte con el rostro brillante, y no era maquillaje, era natural, su cara brillante. Y entonces, hermanos, dice que empiezan a pasar algunos pastorcitos por aquí, unos pastores por acá, y la Biblia narra que tienen que pasar tres pastores con sus ovejas, pero la tercera pastora, adivinen quién era. Adivinen, chicos, adivinen. Era la promesa. A ver, ¿cómo era? ¿Era la qué? O al menos de lo que él creía que era la promesa. Porque estamos viendo que a veces las cosas no pasan como queremos. Entonces dice que él iba yendo de camino a la tierra de Labán, y empiezan a pasar los pastores, y él les pregunta: hey, amigos, ¿ustedes conocen a Labán? Sí, sí lo conocemos, le dicen. ¿Él está bien? Sí, sí está bien. Ah, ok. ¿Y qué hacen por aquí? Ah, bueno, vamos a dar de beber a las ovejas, pero necesitamos que alguien mueva la roca. Ah, ya. Hasta ahí, Jacob no hace nada. Solamente se enteró que son conocidos de Labán, que van a pastorear las ovejas y que le van a dar de beber, pero no hace nada. Es como cuando nuestra hermanita Karen decía: chicos, mañana nos toca la limpieza. Y ella esperaba: bien, hermana, yo voy a poder, llámenme a mí. Y ella esperaba eso. Yo siempre veía eso en su mirada. Pero nadie levantaba la mano. Nadie decía: heme aquí, como acá a veces oramos. Heme aquí. No, ahí no podíamos ni cantar esa canción, porque era decir: ven mañana a las 2 de la tarde a limpiar el templo de la iglesia solo, posiblemente. Entonces, hermanitos, igualito. Los chicos, de repente los pastores le dicen: oye, necesitamos que alguien mueva. Oh, pi. Entonces, necesitamos que alguien mueva esta roca. Muévelo pues, ¿no? Derán habrá dicho en su mente: muévelo pues, muévelo. Pero hasta que le dijo: sí lo conocemos, él está bien. Y allí atrás, al fondo, a ver, miren atrás, hermanos, ahí al carro del pastor. Ahí atrás viene Rebeca, la hija de Labán. Raquel, es que son con R, hermanos. Pero vamos a interpretarlo como que R. Ahí viene R atrás, Raquel viene atrás. Y dice: hermanos, imaginemos que en ese momento hay música de fondo, una canción que a ustedes les guste, y de repente Jacob estaba solamente viendo las ovejitas y no quería mover la roca, pero en ese momento él estaba feliz. Recuerden que había venido feliz de una promesa. Entonces se dice que cuando ve a Rebeca, él estaba así: ¿quién es ella? Si tal vez pudiéramos cambiar esa canción de Pasión de Gavilanes que dice: ¿quién es ese hombre? Seguro ella hubiera dicho: ¿quién es esa mujer? ¿No? ¿Quién es ella? Está hermosa. Y hermanos, Labán era un comerciante, era un hombre adinerado, era un hombre con mucho poder en ese lugar, en el Medio Oriente. Seguro él era como un sultán. ¿Tú cómo crees que está Raquel? ¿Estará descuidada? ¿Estará despeinada? ¿Tendrá sus vestidos de las peores telas? ¿Cómo habría estado? ¿Cómo creen? ¿Habrá estado vestida con lino fino, con vestido de púrpura? Si bien es cierto, era una pastorcita en ese momento, estaba pastoreando las ovejas, pero descuidada no estaba. Y para que la Biblia diga: oye, Raquel era de hermoso semblante y sus ojos eran hermosos, su silueta como de una guitarra, decía. Entonces, pero para con Lea, dijo que Lea no era tan agraciada, pero tenía ojos delicados, como para no ofender. ¿De acuerdo? Entonces,
Dice que Jacob ve a Lea llegar y se enamora. Se enamoró como algunos de nosotros en algún momento. Y se le salió el corazón así como Bugs Bunny. O como han visto La Máscara, se le empezó a salir el corazón. Y entonces dice que de repente le dio ganas de ayudar. Le dio ganas de ayudar y lo que no hizo en la primera parte, ¿qué hizo? Fue, agarró la roca y específicamente esperó que ella llegara y empezó a moverla así. Y justo paraba para cuando se hinchaba esto. ¡Fum! Y botaba la roca, hermanos. Botaba la roca. Él piensa que ese es su proceso, piensa en su inmadurez que ya pagó el precio para casarse con Lea. Piensa que le va a decir a su papá, papá, no sabes, he conocido a un muchacho guapo, apuesto, pepón, viene feliz, alegre de no sé dónde, pero dice que es familiar de tu hermana. Dicen que es tu sobrino. Y no sabes, papá, ayudó a nuestros pastores, movió una roca sin que nadie le diga. Él de repente piensa que va a ganarse puntos ya con su tío, a raíz de su apoyo, que ya sabemos que no ha sido voluntario, ¿no? Sino que ha sido bajo una motivación externa. ¿Cuál era la motivación? Impresionarla. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, alguna vez, en un modo de digamos, poder recordar, cuántos están casados? A ver, levanten sus manitos. A ver, veo, acá hay pocos casados. 1, 2, 3. Hay que hacer un ayuno y oración. 3, 4, 5, 6. Muy bien. Quiero preguntarle a los casados. ¿Tú alguna vez has hecho algo para sorprender a tu futura esposa? ¿Algo? ¿Sí? De repente la pisaste, como el texto de la palabra dice, oye, todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo, ¿la pisaste? ¿O tuviste que pasar como 30 veces para que de repente, cuando estaba leyendo su Biblia, te mirara? Algunas veces dicen, oye, ¿cuántas veces tengo que pasar para que me veas? ¿No? Ya me cansé. Una vez me contó eso un hermano con su esposa que dice que él pasó algo de 5 a 6 veces en su frente para que deje de hacer lo que está haciendo y vea que alguien está delante de él, solo para que le vea el rostro, decía. Y dice que dio resultado porque al final se casaron. Entonces, hermanos, Jacob había empleado una artimaña, un acto de conquista hacia Raquel con el fin de enamorarla. Y dice, hermano, la historia, le quiero leer un poquito después. Dice la historia, hermanos, que Jacob se fue ante su tío, se presentó como su sobrino, hermano de su hermana, de su mamá, de su hermano. Y entonces, el tipo habíamos dicho que era, ¿qué? Era astuto, era un comerciante. Y le dijo, oye, ven a vivir un mes conmigo. Está bien, te vamos a recibir. Dice que lo abrazó, lo besó y le dijo, hey, quédate aquí, quédate aquí. Pero dice que Jacob le había confesado su amor hacia su hija. Le dijo, desde el primer momento en que la vi, la amé. Mi alma se unió a la suya. Y si no me creen, vamos a leerlo. ¿Por qué no vamos a leerlo? Entonces, vamos a la lectura de Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29. Y vamos a ver desde el 9. Dice, mientras él aún hablaba con ellos, con los pastores, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio que Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob, ¿y qué hizo? Removió la piedra. ¿Ya ven que no lo he inventado? Está allí. Entonces, dice que removió la piedra del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. ¿Y Jacob qué hizo? ¿Qué hizo? Besó a Raquel. ¿Cómo es que la besó? Hay que identificar la etimología de esta palabra para saber si fue un beso así o fue un beso de repente en el cachete. O un beso como Pablo anuncia muchas veces, un ósculo santo, que no sé cómo puede ser un ósculo santo. Pero la cosa es, dice que Jacob, después de remover la piedra, se sintió merecedor de un beso.
y no se lo pidió. Fue y le besó. De repente le dijo, ladrón que roba ladrón, ¿qué es? 100 años de perdón. Y Raquel le habrá dicho, pero yo que te robé, me robaste el corazón. Pero no, y dice que alzó su voz y lloró. O sea, el muchacho sí se había enamorado. Alzó su voz diciendo, Raquel, te amo. Y empezó a llorar, como que sabe que Raquel es una mujer hermosa y sabe que si no se lo dice en ese momento, ya perdió la oportunidad. Entonces, él fue con todo, a apostarlo todo, y de repente, si le da el resultado, bacán, pues no cumple su promesa que Dios le había hecho hace unos días atrás. Pero, vamos a ver, ¿qué más dice? Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió. O sea que, ¿hubo qué cosa? Correspondencia, y dio las nuevas a su padre. No le dio las malas, le dio las nuevas. Fue a hablar bien de él. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, lo abrazó y lo besó. Y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Seguro le dijo más de la piedra, contó más de la piedra. Y Labán le dijo, ciertamente, hueso mío y carne mía eres, Hajimi. Y estuvo con él durante un mes. ¿Cuánto tiempo estuvo? Un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, Labán, el tío, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Entonces, cuando dice eso, hermano, se entiende de que Jacob ya había declarado sus sentimientos a su padre, de manera formal, a su tío, perdón, le dijo, oye, quiero pedir tu permiso para poder casarme con tu hija. Entonces, Labán le dice, no como que quisiera hacerlo, le dice, oye, pero tú eres mi pariente, ¿y qué, no te voy a pagar nada por trabajar aquí? Algo así, ¿no? Es como que le digas algo por cumplir, ¿no? Es como cuando tú dices, te invito a comer a casa y te llaman, ¿y hay algo que debo traer? No traigas nada, no traigas nada. Y la persona no trae nada, pero sabemos que has dicho, y debo traer algo solamente ¿por qué? No porque seamos dadivosos, sino porque has querido tantear el terreno y si te decía que no, ya pues ella me dijo que no traiga nada y respetamos lo que dijo. Entonces, Labán hace lo mismo, así que oyó Labán, dice la nueva de Jacob, y le dice Labán en el verso 14, en el verso 15, perdón, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? O sea, ¿me servirás gratis? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor era Raquel. ¿Saben ustedes cuál es el significado del nombre de Raquel? Oveja. Ajá, no lo sabían. Y adivinen cuál es el significado del nombre de Lea. Hace mu, vaca. ¿Ya? Entonces, Labán tenía 2 animalitos como hijos. Uno se llamaba oveja y la otra se llamaba vaca. Entonces, dice, Labán tenía 2 hermosas hijas. Labán tenía 2 hermosas hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran, ¿qué? Delicados. Solamente una palabra. Pero Raquel era de lindo semblante, hermoso. Y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, hey, yo creo que tu hija lo vale. Y me voy a arriesgar a hacer esta propuesta. De repente allí posiblemente tanteó un poquito el terreno. Y yo me pregunto, ¿no? Habrá intentado negociar, seguro. Habrá intentado un poquito, te voy a servir 2 años gratis por tu hija. Y de repente Labán, al ser astuto comerciante, le dijo, no, 2 años mi hija no está a la venta. Mi hija no está a la venta. De repente pudiéramos considerar 10 años. No, pero Jacob la miraba a su hija y de repente Raquel estaba así, acepta los 10 años, ¿no? 3 años, ¿quién da más? No, hijo,
mi hija no está a la venta. Mi hija vale, ella es la más hermosa de todas, ella vale su peso en oro. 10 años o nada, intentando negociar. Te doy 7 años de mi vida trabajando como asalariado, sin goce de haber, sin nada, pago por honorarios 0, sin utilidades, sin nada de beneficios, nada, no estás ya en planilla, le va a decir. Entonces, el tío dice, me parece una buena propuesta, 7 años trabajando para mí, gratis, mi hija va a seguir en mi poder, y de repente no sabe cuáles son las tradiciones de mi país. ¿Cuáles eran las tradiciones de su país? Que primero se debe casar la mayor. A este hombre se le prendió el foquito y dijo, veo que primero negociamos por 10 y después de 2 subió a 7. Significa que sí va en serio lo de mi hija. Pero como ignora lo que son las tradiciones de nuestro país, voy a hacerle trabajar 7 años gratis, que se case con Lea, y como yo sé que va a seguir empecinado en querer casarse con mi hija menor, voy a tener otros 7 años más gratis. ¿Se dan cuenta cómo es la mente de este hombre bien astuto? Más astuto que el Chavo del Ocho, que Chapulín Colorado. Entonces, dice que así la historia. Y los ojos de Lea eran delicados, ya lo leímos, y Labán respondió, 17, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no le dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. ¿Y qué cosas le parecieron? De repente esta es una poesía para nosotros. Y le parecieron como pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. A ver, hagan todos un suspiro. Hermanos, dice que a Jacob le parecieron pocos los años. ¿Por qué creen? Porque estaba cerca de su amada. La podía ver, la podía palpar, al menos la podía admirar de lejos. Decir, wow, ya quiero que lleguen esos 7 años. De repente tú cuando estabas a punto de casarte decías, wow, ya quiero que llegue el matrimonio, ¿verdad? ¿Cierto? Wow, qué bonita es. Entonces, Jacob dice que esos 7 años pasaron así, más rápidos que mandados a hacer. Pero ahí venía la trama. Para él fue disfrutable ese proceso. Pero después, al que era astuto, le llegó alguien más astuto que él, porque él fue astuto con su hermano, ¿cierto? Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido, para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar, e hizo un banquete, y sucedió que a la noche tomó, ¿a quién? A Lea, su hija. Hermanos, cuando dice un banquete, la palabra banquete significa, hermanos, que hay multitud de bebidas. O sea que si tú algún día dices, te invito a un banquete a mi casa, no estás diciéndole que tienes una gran cantidad de comida, no. Le estás diciendo que tienes muchas bebidas alcohólicas en tu casa. ¿Sí? Entonces, dice que en ese día, Labán, como propio sultán de ese lugar, dice que mandó a preparar un gran festín, un banquete lleno de todas las ricas bebidas que se hacían en el Medio Oriente. Y Jacob ya estaba cansado, ya había bailado, ya había danzado con todos los invitados, porque habían convocado a todos. Y entonces, hermanos, llegó el momento, el triunfo, aquellas trompetas que él esperaba que sonaran desde hace tiempo. Entonces, pero estaba muy cansado como para poder diferenciar algo. Él solamente estaba conformado con que Raquel sea su esposa. Y dice que sucedió que llegó la noche, él estaba como nosotros, ahorita con un ojo abierto y el otro ojo cerrado. Estaba así, él no sabía diferenciar, no sabía quién está al frente. Y entonces, hermanitos, sucedió que lo estafaron. Sucedió que lo engañaron. Sucedió que cuando alza el velo, dices, ¡ah! ¿Qué es esto?
¿qué pasó aquí? Tú no eres mi esposa, tú no eres aquella por la que luché esos 7 años. Y dice que va como todo hombre furioso, enojado, va ante su tío Luchito y lo va a querer pegar, pero él sabía que es su tío y merece respeto y le dijo, tú me engañaste, me dijiste que me iba a casar con tu hija menor Lea. Y le dijo, hey, espera, ¿acaso no sabes cuáles son las tradiciones de mi país? ¿No? Las tradiciones dicen, hermano, que tú tienes que casarte primero con la mayor, porque eso es una muestra de honor y respeto en mi sociedad. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? De repente lo pudo haber dicho, ¿no? Para no trabajar, pues, de repente, ¿qué cosas hubiera hecho Jacob? Que también era astuto, pero eso no le llegaron a decir. No leyó las partes chiquitas del contrato. Básicamente, lo engañaron. Y dice que, a ver, vamos a leer, 23. Y sucedió que en la noche tomó a Lea su hija y la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa, su hija Lea, por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te has servido por Raquel? ¿Por qué? Pues me has engañado. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. Hermanos, yo sé que los primeros 7 años no le costó nada, pero yo te pregunto algo, después de haber sido estafado, sé que a él la ama y que sé que va a luchar por ella, pero ya no tiene la confianza de que esto puede pasar, pues, ¿no? Su suegrito es medio bravo, medio astuto, entonces puede que se le invente y le trae el gato esta vez, o a la vecina, no sé a quién podría traer, pero entonces dice que le dijo, oye, sirve otros 7 años más. ¡Wow! Entonces, Jacob hizo así. Así hizo Jacob. ¡Wow! ¿Alguna vez tú has luchado tanto por el amor de tu esposa? ¿Has luchado 7 años por ella? ¿Has recorrido su casa 7 veces como para que se caiga como los muros de Jericó? De repente, ¿no? Has pasado con tu trompeta. Ya llegué. Con tu bocina, ¿no? Con tu carrito cuando pasabas. Entonces, pero no se cayó los muros, y Dios permita que no se caiga. Entonces, Jacob se había sacrificado y dice que cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. ¿Qué dice aquí? ¿A quién amó más? A Raquel. ¿Más que a quién? A Lea. Y sirvió Labán aún otros 7 años. O sea, ¿cuál fue el acuerdo aquí? En la primera me engañaste, esta vez ya no lo vas a hacer. Esta vez yo te voy a servir 7 años más sin paga, pero dame en este primer día. No, pasados los 7 días, quiero que en los 7 días se haga otra vez otra boda. Y esta vez me caso con la menor. Y junto con ella, ya como esposa, cumplo mis 7 años. ¿Se entendió? Ya él ya no quería esperar otros 7 años más. Entonces, pero hermanos, aquí pasó algo. Que de la misma manera que Sara se peleaba con su esclava y entre ellas se le avanzaban miradillas, pasó lo mismo aquí. Que Jacob tenía preferencias. ¿A cuántos les gusta que lo comparen? A ver, levanten la mano, ¿a quién les gusta ser comparado? A nadie. A César le gusta ser comparado. Ahí alzó la mano. Franco también. Muy bien. Entonces, hermanos, se dice que Jacob amaba a Raquel y por lo tanto, al amarla a ella, despreciaba a la otra mujer. ¿Quién era la otra mujer? Lea. Ella era la despreciada. Pero ojo ahí. ¿Recuerdan la promesa que Dios le había hecho a Jacob unos años atrás? ¿Recuerdan? ¿Cuál fue la promesa? Y cuando él iba campante a la casa de su tío, ¿de quién pensaba que iba a venir la promesa? De su amada, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero adivinen qué, hermanos, como nosotros hemos dicho, los caminos del Señor son más altos que los nuestros, así como sus pensamientos más altos que los nuestros.
Jacob no contaba con la astucia de Labán, pero tampoco contaba con la astucia de nuestro Dios que tiene propósitos eternos. Entonces, así como Jacob prefería a Raquel porque la amaba, Dios decidió cerrar la matriz de Raquel y permitió abrir la matriz de Lea. Y solamente Lea, la que era la no amada, la despreciada, la arrinconada, la que no querías ni ver y decir, ¿qué es esto cuando le dijiste que el día que te casaste? De ella iba a venir su descendencia. Jacob tuvo 12 tribus de Israel, de los cuales la mitad de estas, adivinen de quién vino, de Lea. Oh, ahora no solamente vamos a llegar ahí, adivinen quién fue la tatarabuela de David, Lea. Y adivinen quién fue el tatarabuelo de José, David. Y adivinen quién fue el padre de Jesús, José. Entonces, básicamente, la promesa de Dios de redención, de salvación, se dio en manos ¿de quién? De la no amada, de la despreciada. ¿Y saben cuándo recién vino la siguiente parte de su tribu de Israel, de Jacob? ¿Saben cuándo? En el capítulo 30 lo encontramos. Vamos a ver. Capítulo 29, verso 31. Escuchen bien, no se me duerman. A ver, dile a tu hermano del costado, no te duermas. Levántate, Lázaro, tú que duermes. Dile. Entonces, te reprendo, espíritu de sueño, dile. Entonces, y vio Jehová que Lea era menospreciada. A Dios no se le escapa nada. Y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó a su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, escuchen esta palabra porque da mucha pena. Ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. ¡Guau! Estas palabras, hermanos, aunque no parezcan, son palabras que están saliendo de su corazón. Lea, si bien es cierto, era despreciada, anhelaba el amor de su esposo. Anhelaba de repente un piropo, de repente las mismas miradas que él lanzaba a su hermana. Y cuando tú ves que hay una preferencia para con otras personas, hermanos, lastimas el corazón. Propiamente de la preferencia que tenía la preferencia que tenía Rebeca, la madre de Jacob, para con él, más que con Esaú, se fundaron enemistad entre estos dos hermanos. Y esta enemistad ha venido a calar hasta el día de hoy, entre naciones. Entonces, si tienen 2 hijos, no tengan preferencias. ¿Sí? ¿Me lo prometen? A ver, alcen las manos. Prometo, por el poder que me confiere el Señor, no tener preferencias. ¿Ya? Miren, hermanos, el Señor los está viendo, así como Jehová dice que vio a Lea que era menospreciada, el Señor les está viendo que no van a tener preferencias. Entonces, dice, después de haber dicho Lea estas palabras, su marido no le amó. Y dice que concibió otra vez y dio a luz un hijo más. Por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó a su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio un hijo. Y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. ¡Guau! ¡Con qué ilusión! Por tanto, llamó su nombre Leví. Miren, Lea era la menospreciada y tuvo a su hijo Leví. Y Leví es uno de los linajes de los sacerdotes. Entonces, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo esta vez, alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Y Judá fue la tribu de David. Y David fue padre de
Jesús. Y dejó de dar a luz, dice el Señor. ¡Guau! Y viendo Raquel que ella no daba hijos, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Amenazó. De repente Lea habrá dicho sí, ¿no? Pero no. Y Jacob, que te impidió, y dice: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, hermanos, no sé si debo usar lentes o no veo bien. Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bilha, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo, y dijo Raquel: con luchas de Dios he contenido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Y viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva. Pareciera como que si fuera una historia repetida, ¿no? Porque lo mismo hizo su suegra, Sara, o bueno, su tatarasuegra, y le dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Ahora, quiero que vean, hermanos, que Raquel no tiene hijos propios, sino que usa vientres de alquiler, y después de dar a luz, ella toma a esos niños como suyos, pero no son los suyos propios. Ella es estéril. ¿Y por qué fue estéril? ¿Será porque esa fue así de manera natural? No. El verso 31 dijo que Jehová vio que Lea era menospreciada. Básicamente, la promesa venía de Lea, pero la promesa estaba siendo menospreciada. ¿Y qué hizo Dios? Como su promesa está siendo menospreciada, te voy a enseñar a vivir el proceso. Te voy a enseñar a valorar el proceso. Porque de repente tú tienes planes, pero yo tengo un propósito. Y el propósito es que a partir de ella venga el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se dice que verso 16, cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche, y oyó Dios a Lea. A ver, vamos a continuar un ratito. Me he pasado, disculpen, hermanos. Dice: fue Rubén, el verso 14, capítulo 30, verso 14, dice: fue Rubén a tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí. Lea, nuevamente la no amada, se llegó a él, porque la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella, y aquella noche, y oyó Dios a Lea y concibió. Otra vez Lea, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz un sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora sí, mi esposo morará conmigo, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concibió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádeme otro hijo.
Ahora, ya vamos a culminar, hermanos. Alerta, alerta, ya termina el mensaje, empiezan las alabanzas. Otra vez vamos a remolinear en el espíritu, en el fuego. Por favor, quiero verlos danzar como corderitos, si no termino toda la Biblia de leer. Entonces, hermanitos, dice que después de haber hecho una promesa, la Raquel tuvo ¿hasta cuántos hijos? 6, creo, ¿no? Al final 7, ¿no? Con su hija Dina. Tuvo 7 hijos. La que no era amada, hermanos. La despreciada. La que tú decías, no, 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 yo no puedo orar, no puedo trabajar ni un año gratis por ti, por ella. Entonces, yo te quiero preguntar, hermano. Yo sé que tú tienes metas, tienes sueños, tienes anhelos, tienes deseos de superación. De repente, como líder de la iglesia, también anhelas crecer, anhelas de repente tener un liderazgo. Pero a veces nuestros deseos no son los planes de Dios. Yo ciertamente tengo muchos anhelos para con mi vida espiritual, tengo muchos anhelos con mi vida profesional, pero yo le pregunto a veces al Señor, Señor, ¿será esto lo que tú quieres para mí? ¿Serán estos tus planes? Porque algunas veces pasan cosas que no entiendo y no alcanzo ni siquiera a comprender hasta que pasa mucho tiempo después. Y a veces yo soy de repente como un Jacob, desesperado simplemente por cumplir mi voluntad y no la voluntad del Señor. Cuando Él me manda a amar a mi esposa, cuando Él me manda a respetarla, y de repente el Señor dice, oye, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te fíes en tu propia prudencia. A veces me pasa que me olvido, pasa que creo que pierdo la memoria y las muchas, tal vez, los muchos tiempos de refrigerio producen en mí esa capacidad de independencia que a veces el hombre tiene, como cuando al inicio pasó con Adán. Y hermano, yo te quiero decir algo en testimonio personal, y concluyo el mensaje con esto. Lea empezó a poder concebir un hijo cuando dice el Señor dice que se acordó de Lea, de Raquel, de oveja, se acordó de oveja, se acordó de ella, pero quiero que vean que tuvo que pasar mucho tiempo, pasó mucho sufrimiento, y de repente también incluso en ese instante Jacob ya había aprendido la lección. Jacob había reconocido que tiene que amar a la no amada, tiene que amar a la despreciada, tiene que amar su proceso. Y quiero que vean que al inicio él estaba feliz y pensó que con la primera que ve, con esa se queda y con esa cumple la promesa de multiplicar todo Pachacute. Entonces, no. Ven que los planes de él salieron así, al revés. Vieron que lo que él anhelaba fue al final diferente. Entonces, las bendiciones empezaron a venir para con su amada, con la que él amaba, cuando él empezó a reconocer que, oye, yo no tengo la capacidad. Incluso le dijo a su esposa, yo casi soy culpable de que Dios haya cerrado tu vientre. Le dijo ello. O sea, aún él estaba peleando con eso, porque su esposa anhelaba tener hijos. Entonces, hermanitos, con esto cierro y les cuento un testimonio personal, algo similar. El pastor no está, ¿no? Porque voy a hablar de él. Hermanos, ¿estás durmiendo, verdad, pastora? Muy bien. Que se quede ahí el pastor, por favor. Entonces, no le voy a decir nada, secreto entre nosotros, entre todos. Hermanos, entonces, mira, cuando yo estaba en los primeros años, seguro ya le he contado antes, cuando yo estaba en los primeros años en la iglesia, como les dije, yo fui criado por mi abuela, aquella que me maldecía y yo venía con la cara moreteada, con el labio partido, con la nariz así hinchada. Ella tenía poderes. Entonces, hermanos, cuando yo fui creciendo y ya estaba en la edad de 17, 18 años, mi abuelita le salió como ella trabajaba en la chacra, le salió una hernia así, tamaño de mi cabeza, gigante, grande. Entonces, yo notaba que cuando ella se ponía la vestimenta, su hernia siempre resaltaba. Ahora, mi familia regularmente, parte de lo que yo recuerdo en mi infancia, pasó casi toda la vida pagando deudas.
Entonces yo le tengo cierta fobia a las deudas, especialmente con el banco. Entonces yo veía cómo mi abuelita se sacrificaba, picaba oyuco de noche, mis tías también le ayudaban, mi familia, mi abuelo, le ayudaba mucho. Trabajaban de sol a sol para pagar las deudas del banco, porque el banco no espera a nadie, ¿verdad? Entonces yo recuerdo, hermanos, que ya terminé el colegio, nadie daba un peso por mí, y tampoco pensaban que iba a terminar el colegio por las cosas que hacía. Ojo que no conocía al Señor todavía. Entonces, hermanos, yo recuerdo que ingresé a estudiar a Senati, fue un logro abismal para mí en ese instante, y entonces, hermanos, sucede que pasé el primer siglo. A ver, aplaudamos todos quieren aplaudir por acá. 1, 2 y 3. Muy bien. Un aplauso al Señor. Muy bien, ya está. Muy bien. Hermanos, entonces, recuerdo que cuando yo ya había entrado a estudiar a Senati, pasó el primer siglo y mi abuela cae muy enferma. Ella llegó a tener la hernia tan grande que ya no le podía aguantar y dolía mucho, y ella necesitaba ser operada. Y yo recuerdo que parte del dinero que necesitábamos para operarla, no abarcaba toda la totalidad obviamente, pero parte del dinero de mis estudios se tenía que estar destinado a ella. ¿Ok? Entonces, miren, a lo Jacob, yo no quería ese proceso. Yo llegué con la esperanza en la iglesia, ya había conocido al Señor en ese segundo siglo de Senati, y yo llegué así como Jacob, feliz, dando mis pasos como el Chavo del Ocho, como Juan Valentino cuando baila, le digo no a la droga, así. Pero yo estaba contento, decía, wow, ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo vamos a lograr, vamos a cambiar el mundo, etc. Hermanos, cuando yo vi a mi abuela postrada en cama, y yo llegaba, y yo la veía en cama, ¿verdad?, llorando a veces, yo llegaba de estudiar de tarde, no podía hacer nada. Uno, no trabajaba, apenas estaba en segundo ciclo, y llegaba al tercer piso o al segundo piso de mi cuarto y me ponía a llorar por ella, porque no tenía nada. Incluso, para colmo, mi familia no tenía mucha economía. Entonces, yo me ponía a llorar y le decía al Señor, ¿por qué mi abuela tiene que sufrir con esto, etcétera? Y entonces yo le amenacé a Dios. No le amenacé, sino que le puse tipo Labán, le puse mis condiciones. Y le dije, Señor, si tú no sanas a mi abuela, yo te aseguro que no voy a pisar la iglesia. Te aseguro que si no sanas a mi abuela, que si no ayudas que ese tumor se absorba, no sé qué haces, pero lo haces, yo voy a dejar de ir a tu casa. Yo no quiero saber nada de ti, ni siquiera sé para qué me convertí. Hermanos, quiero que vean un poco la ignorancia de un jovencito de 18 años ya para ese entonces, que se ponía a discutir de tú a tú como si fuera Lot, que lo sabe todo, y decirle al Señor, oye, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Entonces, hermanos, en ese día yo fui a la iglesia a orar, era un día domingo, estaba predicando el pastor Edgar, que todavía no llega, y, hermanos, yo estaba así con el remordimiento, con la cólera, así como Jacob, haber sido engañado. Dije yo, me estafaron, a mí me dijeron que la vida en Cristo, todo era bonito, color de rosa, que iba a ir de victoria en victoria, que nací para ser cabeza y no cola, y que todo iba a ser prosperidad. Ese era Juan. Entonces yo estaba enojado y le había dicho esa cosa al Señor, y de repente un hombre estaba en el púlpito esa noche, nuestro pastor, y empezó a predicar un mensaje que yo dije, este hombre tiene poderes mágicos, o alguien le ha dicho, alguien estuvo en mi cuarto y le dijo lo que yo estaba orando, o es parte de Dios que es lo que me está diciendo. ¿Y saben lo que dijo el pastor? Lo recuerdo tan claro, hermanos, porque aún me da vergüenza recordar esto. Dijo, hermanos, díganme algo, ¿acaso ustedes, si es que el Señor no cambia a su esposo, se van a ir de la iglesia? Si es que sus hijos no cambian, si no salen del pandillerismo, ¿ustedes van a renunciar a sus oraciones? Si tu madre, que está enferma de salud, no es operada, ¿te vas a ir de la iglesia? Y yo estaba sentado ahí como tú y decía, algo ha pasado aquí. ¿Quién fue el chismoso?
así, estaba buscándolo. O hay cámaras y audio en mi cuarto y me han visto hablando estas cosas, o el Señor se lo está diciendo de manera indirecta y me está atacando directamente a mí. ¿Y saben lo que dijo el Señor? Si es que ustedes hacen eso, quiere decir que nunca fue una fe por convicción. Nunca fue una fe verdadera. Fue una simple fantasía. Fue puro sentimentalismo barato. Obviamente estoy añadiendo algunas palabras mías, hermanos, porque no recuerdo tan exacto, pero dijo, si es que es así, en realidad tu fe no es verdadera. Y si es que es así, mejor sería incluso que tal vez ni siquiera entres. Hermanos, yo cuando escuché eso, dije, wow, ¿qué he hecho? Dije yo. ¿Cómo es que se me ha ocurrido en este momento, después de... Hermanos, yo cuando vine al Señor, yo vine previo a un intento de suicidio. Entonces, díganme algo, si para intentar suicidarte y después decir, oye, te pongo esta condición, y de haberme sentido salvado y perdonado por Dios, yo decía, pucha, qué torpeza he cometido. Después de haber sido salvado de la muerte, de haber sido perdonado de mis pecados, y ahora soy nueva criatura porque lo había creído, hermanos, de verdad que lo creí con todo mi corazón. Se me ocurre condicionar al Dios que me ha perdonado. Era como si yo mismo me paraba delante de aquí y así como cuando Botija y don Ramón iban a robar, agarraba el peine y me hacía yo así, ¡toma! Algo así, o como el Chavo, o don Ramón cuando le agarraba cocachazos al Chavo. Y no te doy otra nomás porque me das cólera. Entonces, hermanitos, yo en ese día comprendí que el Señor me estaba dando ahí la cachetada espiritual por parte de nuestro pastor. Y créanme que fue el bien más grande que haya podido recibir, porque llegué a casa, me postré en mi camita y de la misma forma que había llorado por mi abuela pidiendo que la curara y amenazando con irme, empecé a pedir perdón. Empecé a pedir perdón y comprendí que yo no soy nadie para acelerar las promesas de Dios. Yo no soy nadie para poder cumplir mis propósitos por encima de los suyos. Entonces yo le dije, Señor, de manera sincera te pido perdón. De manera honesta te ruego que me perdones, que me disculpes. Fui un torpe, un tonto, un inmaduro. ¿Y sabes qué? Le dije, y miren hermanos, creo que esto es lo que desata la bendición. ¿Sabes qué? Le dije, si quieres, no hagas nada, le dije. Si quieres, no sanes a mi abuela. Sí, la amo con todo mi corazón. Si quieres, no hagas nada, le dije. Ya estoy cansado y ya he llorado suficiente. Y le dije, ¿sabes qué? Si quieres, no hagas nada y que se haga tu voluntad. Hermanos, cuando terminé de orar y dije solamente esa palabra, ya no puedo luchar contigo. Ya me dijiste en la iglesia propiamente que si me voy, soy simplemente un sentimentalista. Entonces, yo no creía eso. Yo dije, si yo creí en ti, lo creí de verdad. Lo creí de corazón y no me voy a echar por atrás simplemente por una emoción. Si quieres sanar a mi abuela, bacán. Y si no la quieres sanar, bacán. Ya, tú eres soberano, tú sabes lo que haces y tú sabes lo que es mejor para mí. Hermanos, cuando le dije eso al Señor, sentí como si en mis oídos se hubieran abierto las llaves que le dieron a Pedro. ¡Cling, cling! Empecé a sentir paz, hermanos. Empecé a sentir paz y solamente les añado que después de eso, no solo mi abuela fue operada, no solo después de eso encontré un trabajo como practicante y era el que pagaban más en todo mi salón, y no solamente para variar eso, sino que después de eso encontré una beca y terminé toda la carrera pagada. Y Dios, hermanos, creo yo que aprender a vivir nuestros procesos, así como Jacob, de repente Dios te hace promesas a tu vida, pero abraza el proceso, aprende a amarlo, aprende incluso a pedirle perdón al Señor si es que de repente no lo estás disfrutando, y empieza a decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer conmigo en este momento actual de mi vida? No lo entiendo, no lo comprendo, pero sé que tú eres soberano y que tienes el control de todo sobre mí. Entonces,
yo quisiera pedirte que de manera encarecida podamos rendirnos ante el Señor en este día y que de repente lo que te ha llevado el día de hoy a un ayuno a una vigilia como esta, es una palabra, es una promesa que tú has recibido, es un anhelo que tienes en tu corazón. No sé cómo está tu vida en casa, no sé cuáles son las cosas por las que estás viviendo, pero sé que no son fáciles. Empatizo contigo y reconozco que no son fáciles. Pero quiero decirte de un amigo, hermano, de que ese no es el final. Dios tiene grandes cosas, hermosas, preparadas para ti. Y si tú lo decides aceptar, empieza a amar a la no amada. Empieza a amar a tu vaca, empieza a amar a tu Lea, para que recibas a tu hermosa Raquel, que prontamente te va a dar hijos. ¿Amén? ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Que Dios les bendiga. Bravo, ya despertaron. Bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar, familia. ¡Aleluya! Muy bien.